¿Qué tal, chicos? Pues vamos a comenzar con varias clases. Van del 25 de enero al 5 de febrero. Y ustedes pensarán, son muchas clases. En realidad, el tema central es muy sencillo porque el resto de las clases nos da un panorama del periodo. Entonces son los elementos que nosotros vamos a ver en este momento. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el aprendizaje esperado? Pues básicamente reconocer la multicausalidad de la crisis política en Nueva España y el inicio de la Guerra de Independencia. Recordemos que hemos llegado hasta las reformas borbónicas. ¿Se acuerdan que las reformas borbónicas lo que buscaban era aumentar los ingresos de la corona española, pero al hacerlo van a generar varias inconformidades, entre ellas, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas, la reducción del poder de la iglesia, incluso la reducción del poder de los criollos. Y sobre todo, un aspecto muy importante que va a tocar a la mayoría de la población en aquel momento es la desigualdad. Aumenta la desigualdad y la pobreza. Entonces, imaginémonos ese contexto y considerando eso, pues ahora sí que vamos a comenzar. Hay un aspecto importante que ustedes tienen que tener en cuenta, lo que pasaba en Francia. Ustedes, cuando estuvieron en segundo grado, vieron la Revolución Francesa de 1789. No nos vamos a adentrar en el tema, pero lo relevante de esta revolución es que en ese momento estaba dejando un parámetro muy importante sobre la idea de los derechos ciudadanos, de la igualdad de las personas ante la ley. Recordemos que en Francia básicamente habían tres clases sociales. Por un lado estaba la nobleza, el clero, que es la iglesia, y el resto del pueblo. Entonces, esta lucha por derechos, pues da lugar precisamente a esta Revolución Francesa. Muy importante, esta Revolución Francesa también va a traer a colación una lucha contra el antiguo régimen, es decir, contra una monarquía absoluta. ¿Qué implica una monarquía absoluta? Implica que un rey tiene todo el poder y que nadie pasa por encima de él. Entonces, la Revolución Francesa trae a colación liberalismo, libertad del ser humano y sobre todo la idea del poder de una constitución, que ni siquiera el rey podría estar por encima de las leyes. Año 1799, Francia va a vivir un contexto en el que predomina la inflación, es decir, los precios suben, hay altos impuestos. Francia incluso genera una guerra contra el Imperio Austriaco, que era emblemático precisamente en la idea del antiguo régimen, en la idea de la monarquía absoluta. Napoleón Bonaparte se va a convertir en un líder importante, de hecho se vuelve cónsul vitalicio, es decir, de por vida, y va a generar un golpe de estado que lo va a llevar a ser emperador en el año 1804. Sin embargo, quiero recalcar una de las cosas relevantes que va a hacer Napoleón, que es el Código Civil, es decir, una serie de normas con las que se regulan las relaciones del ciudadano. Durante este contexto, también se van a dar lo que serían las guerras napoleónicas, donde básicamente Napoleón Bonaparte genera una expansión territorial, pero sobre todo va a luchar precisamente contra aquellos países que se consideran importantes en el antiguo régimen. Ellos querían que todavía permaneciera la monarquía absoluta, es decir, un rey con todo el poder. Le llamamos guerras napoleónicas porque obviamente parecía que todos estaban en contra de Napoleón Bonaparte, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Reino Unido, que se va a convertir en uno de los principales enemigos de Francia cuando estaba como emperador Napoleón Bonaparte. Básicamente la guerra napoleónica dura de lo que sería 1803 a 1815. 1815 es cuando finalmente es derrotado Napoleón Bonaparte. Entonces tenemos este contexto en Francia, ¿sí?
Muy importante, ya hemos mencionado cómo Francia tenía como archienemigo a Reino Unido. Y resulta que para llegar al Reino Unido tenía que atacar primero Portugal. Quería invadir Portugal porque Portugal estaba apoyando a Reino Unido, pero para pasar a Portugal tenía que pasar por España. Francia lo que hace es una alianza con España. Sin embargo, cuando llega a España, termina invadiendo España. La realidad es que para el año 1808 ya tenía controlado tanto a España como a Portugal. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a mencionar otro punto relevante. ¿Qué es lo que pasa cuando Napoleón Bonaparte llega a España? Pues básicamente quita del poder a los reyes. Carlos IV había abdicado a favor de su hijo Fernando VII y ambos son obligados a renunciar al poder, y entonces Napoleón Bonaparte va a poner a su hermano José Bonaparte dirigiendo todo el imperio español. Y aquí viene otra cuestión relevante. Bueno, ¿y qué pasa con las colonias? Entre ellos Nueva España. Hay que tomar en cuenta varios aspectos cuando hablamos de Nueva España. En Nueva España estaban los criollos. ¿Se acuerdan de los criollos? Mencionamos que los criollos fueron aquellos españoles que nacieron en Nueva España. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos realmente se sentían más de Nueva España que de España. Estos criollos eran comerciantes, profesionistas, hacendados, y ocupaban de hecho cargos menores en el virreinato. ¿Por qué? Porque los altos cargos los ocupaban los peninsulares o españoles. Otro aspecto relevante que hay que tomar en cuenta, los jesuitas. ¿Se acuerdan que mencionamos que los jesuitas fueron una orden religiosa? Fue expulsada en el año 1767 como parte de las reformas borbónicas. Ya habíamos mencionado cómo los jesuitas recibían órdenes del Papa, entonces no eran leales al rey. Y como no eran leales al rey, pues obviamente se les expulsó en el año 1767. Y aparte de eso, los jesuitas, que eran un grupo intelectual, contribuyeron mucho a la educación en Nueva España, eran los maestros de los criollos. Una de las cosas que ellos hacían era hacer que los criollos se sintieran parte de esa comunidad, es decir, parte de América. Sus raíces eran América, no España, y era lo que estaban generando en los criollos, y también por eso desterraron a los jesuitas de Nueva España. Otro contexto relevante, el movimiento de Ilustración. El movimiento de Ilustración, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado de ello. Lo que busca es el desarrollo científico, uso de la razón, progreso, autogobierno, tiene ideas de libertad, igualdad de todos ante la ley. Entonces, este movimiento de Ilustración, que de hecho había aflorado en la Revolución Francesa de 1789, pues estaba en su apogeo también en Nueva España. Otro punto relevante, la independencia de las 13 colonias. Hoy en día, Estados Unidos. En el año 1776 se logran independizar del Imperio Británico. O sea, es decir, ellos veían, si las 13 colonias lograron independizarse del Imperio Británico, ¿por qué nosotros de España no podríamos hacerlo, no? Entonces, se convirtieron en un modelo a seguir también para los criollos. Y fuera de eso, la invasión napoleónica a España. No estaban conformes con servirles a un rey extranjero o invasor. Y esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué es lo que pasaba en Nueva España? El Ayuntamiento de la Ciudad de México básicamente quería generar una junta de gobierno de Nueva España. De hecho, aquí están los dos pues líderes municipales importantes, que son Juan Francisco de Azcárate y Francisco Primo de Verdad y Ramos, y fueron apoyados de hecho por el virrey José de Urigaray. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente en aquel momento la Real Audiencia de México apoyó a Gabriel de Yermo
y apresaron al virrey y a todos los líderes de esta propuesta. Sin embargo, a pesar que el ayuntamiento, estos líderes del ayuntamiento fueron apresados, y entonces uno pensaría, pues ahí terminó la idea de autogobierno, el criollismo o la identidad criolla ya estaba ahí. El criollo se sentía identificado con un idioma, el español. Se sentía identificado con una religión católica, pero con símbolos americanos, es decir, la Virgen de Guadalupe. Y había un orgullo de ser americano. Y cuando digo orgullo de ser americano me refiero a haber nacido en América, no se sentían europeos. Y obviamente, aparte, veneraban, se sentían orgullosos del pasado indígena. ¿Okay? Entonces, todo esto genera una identidad criolla, que es como el preámbulo de una identidad mexicana. ¿Okay? Y eso da lugar a que más adelante, ¿de qué vamos a hablar? Del movimiento de independencia. Precisamente todo ese contexto que acabamos de ver va a dar lugar al movimiento de independencia. Uno pensaría que cuando meten a la cárcel a Iturrigaray y los demás líderes del ayuntamiento, pues ahí se hubiese acabado la idea de ese autogobierno, pero al contrario, eso va a generar conspiraciones que van a dar lugar al movimiento de independencia. Ahora quiero hablarles qué es lo que vamos a ver técnicamente durante lo que resta de este segundo trimestre, que es lo que vamos a ver. Panorama del periodo, ¿ok? Aquí ven el aprendizaje esperado, ¿cuál es? Pues obviamente ordenar secuencialmente hechos y procesos desde el inicio del movimiento de independencia hasta el fin del porfiriato. Una de las cosas relevantes, pues ahí va, la conspiración de Querétaro de 1810. Esta conspiración es la que va a dar lugar precisamente al movimiento de independencia. Vamos a ver también las etapas del movimiento de independencia. O sea, por una parte estaba Miguel Hidalgo, cuando él es fusilado, pues toma la batuta José María Morelos. Cuando este es fusilado, que uno pensaría hasta aquí llegaron, no, Vicente Guerrero va a tomar la batuta junto con Agustín de Iturbide, que Agustín de Iturbide de hecho era un realista que estaba de acuerdo con la idea del autogobierno. Ya con el México independiente, que pues para el año 1821 se había logrado la independencia, vamos a ver cómo surge el primer imperio mexicano. Precisamente Agustín de Iturbide se convierte en emperador, no dura mucho. Después de eso va a surgir pues lo que sería la primera constitución, ya con vertiente de República Federal para 1824. Por eso se considera Guadalupe Victoria el primer presidente de México. Otra cosa que vamos a ver es la dictadura de Antonio López de Santa Anna. La dictadura se considera no porque haya durado mucho tiempo en el poder, sino porque estuvo varias veces en el poder. Imagínense, gobernó en verdad varias veces de 1833 a 1855, dependiendo de cómo tomen las fechas, pero prácticamente hizo 11 gobiernos, entró 11 veces al poder. ¿Qué cosas vivió Santa Anna? Vivió la independencia de Texas, la guerra de los pasteles, la guerra contra Estados Unidos y por último la rebelión de Ayutla. Con esa se sale en el año 1855. Esa rebelión fue liberal y eso va a dar lugar a la Constitución de 1857. Vamos a ver cómo esta Constitución lo que intenta hacer es una separación de Estado e Iglesia. Por eso ven que ahí les pongo libertad de enseñanza y de cultos. Y una desamortización de propiedades, es decir, había lo que llamamos bienes de manos muertas, porque la iglesia tenía muchas propiedades, pero realmente no producía, nada más estaban ahí. Y lo mismo pasaba con los indígenas. Entonces, esta desamortización de propiedades realmente no solo afectó a la iglesia, también a los indígenas, porque la idea era quitarles esas propiedades y ponerlas a producir por el bien del país. Obviamente los conservadores pues van a ser los enemigos de los liberales, ellos precisamente por conservar sus privilegios
y entre ellos conservar los privilegios de la Iglesia. Van a luchar contra los liberales en lo que sería la guerra de reformas. Esa guerra de reformas va a dar lugar a la oportunidad de Francia de una segunda intervención. La primera se da con la guerra de los pasteles y la segunda se logra que Maximiliano de Habsburgo se vuelva emperador. ¿Se acuerdan? En este contexto vamos a ver la famosa batalla de Puebla, ¿no? Precisamente porque se da con la segunda intervención francesa. Después de todo esto, se acaba esa segunda intervención francesa, que de hecho Maximiliano de Habsburgo fue fusilado, y se da una república restaurada por gobiernos liberales. Tanto Benito Juárez como Sebastián Lerdo de Tejada son los que van a permanecer en el poder. Y aquí les pongo los perros contra los gatos. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz, que estuvo presente incluso desde la segunda intervención francesa, o sea, él estaba en contra de la intervención de Francia, desde ahí estuvo presente él, pero en el plano militar. Y después de eso va a contender en elecciones tanto contra Benito Juárez como contra Sebastián Lerdo de Tejada. Llega un momento en el que le genera incluso el plan de Tuxtepec, que estaba en contra de la reelección. Imagínense nada más, Porfirio Díaz en contra de la reelección. Es decir, en contra de que alguien perdure en el poder. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque cuando Porfirio Díaz logra entrar al poder en el año 1876, ahí sí, él se convierte en un dictador. Él va a estar hasta 1910. Solamente, pues momentáneamente, en 1880 a 1884, pues va a estar otro en el poder, pero básicamente en realidad, entre comillas, estaba otra persona en el poder, ¿no? Era alguien que siempre lo había apoyado, un militar que también estuvo con él de la mano en toda esta situación. ¿Qué cosas relevantes hizo cuando él estuvo en el poder? Uno de los aspectos que nosotros vamos a ver cuando veamos el porfiriato es el papel de los científicos, porque fíjense que estamos hablando de una generación de intelectuales que se encargaron de administrar el gobierno. O sea, Porfirio Díaz quería industrializar, quería traer inversión extranjera, ¿sí? Quería sacar del atraso a México. Y entonces surgen precisamente este gabinete llamado los científicos. ¿Cuál va a ser el problema? Y eso también lo vamos a estudiar: la desigualdad social, la miseria, la pobreza, que pues Porfirio Díaz no se preocupó por sacar a la mayoría de la población del atraso en el que se encontraba. Y las huelgas Cananea y Río Blanco son emblemáticas. Precisamente es como que se dan entre el año 1906 y 1907, y va a ser ese punto en el cual viene el detrimento del poder de Porfirio Díaz. Y el punto culminante, sin duda, va a ser cuando surge Francisco I. Madero y su movimiento antireeleccionista. Como ustedes saben, un 20 de noviembre de 1910 inicia la Revolución Mexicana. Y prácticamente ese es el panorama del periodo. Pues yo les agradezco que hayan visto la clase. Y pues nada más, vamos a esperar la actividad que corresponde a todos estos elementos que nosotros establecimos, pero no equivocarnos, por favor. La primera parte hice una introducción al movimiento de independencia, y la segunda parte, si ustedes se dan cuenta, fue un panorama del periodo. Es simplemente hacer un resumen de todos los aspectos que nosotros vamos a ver sobre lo que sería el México independiente, ¿okay? Movimiento de independencia y después el México independiente. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a salirnos y les agradezco mucho por seguir tomando clases, ¿ok?